El peor error de la familia Rothschild. Origen, cómo hicieron su fortuna y cómo fue su decadencia. En el mundo, la palabra Rothschild es sinónimo de riqueza incalculable, pero ese apellido no solo significa billones de dólares, euros o tonelada de oro, también significa realeza. Por ser un linaje influyente, al servicio de las casas reales europeas, los Rothschild han cambiado el curso de la historia. Hoy vamos a hablarte de cómo empezó todo, el origen de la familia, de cómo se hicieron ricos y de cómo finalmente declinaron. Aunque sus orígenes son alemanes y de raíces judías, los Rothschild se expandieron por toda Europa, por lo que, además de la alemana, llegó a haber una rama austriaca, una francesa, una napolitana y una británica de la familia. Esa estructura permitió a los Rothschild dominar financieramente Europa y de ahí conquistar el resto del mundo a medida que sus amos imperialistas se expandían. Hoy, el principal negocio de los Rothschild es ayudar a otros a preservar sus fortunas mediante la asesoría financiera, como lo explicó Nathan Mayer Rothschild. Se necesita una gran cantidad de audacia y de cuidado para hacer una gran fortuna. Cuando la tienes, se requiere 10 veces más esfuerzo mantenerla. Sin embargo, todo su poder no impidió que la familia Rothschild cometiera un error incomprensible que contribuyó a su decadencia. Si quieres saber la verdad, quédate hasta el final. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mayer Amschel Rothschild fue el fundador de la dinastía. El primer hombre de la familia en llevar el apellido Rothschild fue Isaac Elchanan Rothschild, nacido en 1577. El nombre es de origen alemán y significa la casa del escudo rojo. Pero no sería sino hasta casi 2 siglos después que comenzaría la dinastía familiar con Mayer Amschel Rothschild, nacido en 1744, en el gueto judío de Frankfurt. Mayer fue el primer hijo de Amschel Moses Rothschild, un cambista y comerciante de sedas y monedas que hacía negocios con el príncipe de Hesse. Este primogénito es quien concebirá el sistema de ramas familiares enviado a cada uno de sus 5 hijos a las capitales financieras de Europa a hacer negocios. Esos 5 hijos fueron Nathan Mayer, quien creó la rama británica; James Mayer, primer encargado de la rama francesa; Salomon Mayer, el primer Rothschild detrás de la rama austriaca; Karl Mayer, fundador de la rama napolitana; Amschel Mayer, quien se quedó en Frankfurt y echó a andar la rama alemana. A Mayer Amschel Rothschild también se debe la regla de que todas las propiedades y títulos de la familia solo pueden ser heredados por la línea masculina, lo que causó una peculiaridad de la que te hablaremos luego. No obstante, mucho antes de esa riqueza y fama, hay que poner el foco en las condiciones de vida del joven Mayer en medio del gueto. Casas insalubres y hacinadas, más la prohibición de salir de noche, los domingos o durante las festividades cristianas. A esas restricciones se sumaban humillaciones, como la prohibición de visitar jardines públicos y cafeterías. Mucha de la ambición que haría de la familia una leyenda se explica por esa vida miserable de los primeros años de los fundadores de la dinastía. Junto a las privaciones, Mayer también aprendió el negocio de niño, directamente de su padre. Después de que sus padres murieran de viruela, el niño fue enviado a los 12 años a Hannover para aprender el negocio de la banca con Simon Wolf Oppenheimer. En Hannover, Mayer les dio rienda suelta a sus 2 pasiones, la banca y el coleccionismo de monedas. Como los únicos hombres que coleccionaban monedas eran los nobles y aristócratas, Mayer entró en contacto con la nobleza y así se convirtió en lo que se denominaba un judío cortesano. El inicio del imperio bancario en 1763. Una vez curtido en el negocio bancario, Mayer regresó a Frankfurt en 1763, a los 19 años, para retomar el negocio de su padre junto a sus hermanos. Uno de los clientes que ganó, el príncipe Guillermo de Hesse, era el mismo que también le compraba monedas a su padre. Es solo que con Mayer la relación escaló hasta ganar el patronazgo del noble, lo que le abrió las puertas para prestar sus servicios a otros miembros de la aristocracia.
Pocos años después, en 1770, nuestro Meyer se casó con Gudle Schamper, la hija de otro cambista y judío de la corte. Con ella tuvo 10 hijos, 5 mujeres y los 5 varones que expandieron la dinastía por toda Europa. El negocio bancario de los Rothschild creció rápidamente gracias a la Revolución Francesa porque Meyer facilitaba los pagos ingleses a los mercenarios alemanes para enfrentar a los franceses antes del ascenso de Napoleón. En los 1800, Meyer envió a sus hijos a las principales ciudades de Europa. De 36 matrimonios, 30 fueron entre la propia familia. Como te contamos antes, a principios de los 1800, Meyer envió a sus 5 hijos a las dinastías capitales financieras de Europa, incluyendo al que dejó en Frankfurt como semilla de la rama alemana. Este movimiento creó el primer banco transnacional del mundo, uno que se dedicó al principio casi exclusivamente a financiar las guerras de los monarcas europeos. Con esta operación, la banca de los Rothschild acumuló bonos y otras riquezas que luego usó para invertir en la industria manufacturera. Al final de su vida, el viejo Meyer Rothschild estableció la regla de sucesión patriarcal que excluía a cualquier descendiente mujer de heredar los bienes de la familia. Esto obligó a los matrimonios entre miembros de la misma familia para mantener el patrimonio a salvo. Como consecuencia, entre 1824 y 1877, de los 37 matrimonios Rothschild, 30 fueron entre miembros de la familia. ¿Quién fue Nathan Meyer? El barón Nathan Meyer Rothschild fue el tercer hijo de Meyer Amschel Rothschild, nacido en 1777, en el mismo gueto de Frankfurt que su padre y hermanos, y el encargado de la rama británica de la familia desde los 21 años. A esa edad se mudó a Manchester e inició el negocio del comercio textil y posteriormente, en Londres, a partir de 1804, el de la banca, que obviamente era su objetivo principal. En este último, Nathan se hizo rico con las letras de cambio en una operación que incluía moneda extranjera y valores del gobierno. A partir de 1809, Nathan pasaría al comercio de lingotes de oro, algo que le serviría de mucho a la empresa, que te comentaremos en la próxima sección. Es precisamente el éxito de Nathan lo que atrae los primeros ataques de importancia contra la familia Rothschild, que usaron a la prensa de la época como hoy se emplea TikTok, cuando socialistas franceses e ingleses lo comienzan a llamar el rey de los judíos. Ese poder contrasta con una curiosa forma de humildad de Nathan. Aunque los 5 hermanos habían entrado a la nobleza austriaca con el título de barones, Nathan siempre se negó a usar el título, alegando que había aceptado el honor nobiliario solo para el beneficio de la familia. Otro contraste inimaginable a su inmenso poder fue la causa de su muerte en 1836, un absceso infectado, como si se tratase de un mendigo. De él, los rivales de los Rothschild, los Baring, dijeron: Nathan Rothschild es al dinero lo que Napoleón a la guerra. ¿Cómo se enriquecieron durante las guerras napoleónicas? Antes de que Napoleón tratara de conquistar Europa, ya los Rothschild habían logrado acumular una fortuna. Sin embargo, ya ricos como eran, las guerras napoleónicas les servirían a los Rothschild para mejorar esa posición gracias a su apoyo al ejército británico. Entre 1813 y 1815, Nathan Rothschild financió el esfuerzo de guerra británico, casi por sí solo, en una increíble campaña logística que incluía el envío de materias primas a las fuerzas británicas del Duque de Wellington en toda Europa y el pago a los aliados a través de sus bancos. Solo en 1815, los Rothschild financiaron con 9.8 millones de libras a los aliados británicos contra Napoleón. Eso equivale a más de 900 millones de dólares actuales. En la operación contra Napoleón, se puso de manifiesto no solo el poder económico de los Rothschild, sino también su inigualable capacidad logística. En una era anterior a los aviones y a los autos, los Rothschild dependían de barcos y de comunicaciones a caballo para mantener las líneas de aprovisionamiento y el flujo de dinero. Como una de las formas de pago era el oro, a la infraestructura de puertos, barcos y carruajes, los Rothschild debieron sumar un verdadero ejército de agentes aduaneros, armadores y marinos, por no hablar de sus propios agentes de seguridad. Esa red tenía otro propósito vital: proveer a la familia de información antes que sus competidores, por lo que se puede decir que la logística de guerra de los Rothschild también era una red de espías. De hecho, la leyenda cuenta que Nathan Meyer se enteró del resultado de la batalla de Waterloo antes que el gobierno inglés,
gracias a unas palomas mensajeras entrenadas para ser ultrarrápidas. Con esa información, Nathan habría especulado en la bolsa y sumado varios millones a su fortuna. Se beneficiaron con la industrialización de Europa. Parte del fabuloso éxito de los Rothschild se debe a que estaban listos cuando Europa fue sacudida por las transformaciones económicas que trajo la modernidad. Ya lo vimos con Nathan Meyer y su negocio textil en la Manchester de la primera revolución industrial, pero ese sería solo el punto de partida. Los Rothschild fueron los primeros banqueros en financiar la industrialización de Europa, con lo que se aseguraron el control de todas las etapas del ciclo económico. Así, lo que había empezado con el dominio de las materias primas, pronto escaló a la construcción de fábricas y al financiamiento de trenes y puertos alrededor del mundo para asegurar el suministro de sus centros manufactureros. A medida que la industrialización se expandía, los Rothschild son uno de los primeros grupos en entender lo vital que es el concepto de cadena logística, tan de moda hoy, lo que los lleva a inversiones como las que veremos enseguida. Financiaron el Canal de Suez y prestaron 450.000 millones de libras a gobiernos europeos entre 1895 y 1907. Hoy hablamos de la iniciativa de la Ruta y la Franja China como la mayor inversión global en infraestructura para el comercio, y lo es, pero hace más de un siglo, los Rothschild tuvieron esa misma idea. Para asegurarse una infraestructura industrial intercontinental, se calcula que entre 1895 y 1907, los Rothschild prestaron a los gobiernos europeos 450.000 millones de libras o 14.100 millones de dólares al cambio de 2022. A la muerte de Nathan, su hijo mayor, Lionel de Rothschild, tomó las riendas de la rama británica, inscribiendo su nombre en la saga de la familia cuando financió la compra británica de la participación egipcia en el Canal de Suez en 1875. Tuvieron que ver con la independencia de Brasil. Aunque al final te contaremos el secreto de la relación de los Rothschild con el Nuevo Mundo, aquí podemos adelantar que la familia fue instrumental en la independencia de Brasil. Como sabes, el gigante suramericano fue el único país del continente en separarse pacíficamente de su metrópoli europea, Lisboa. Lo hizo mediante un acuerdo que incluía el pago de 2 millones de libras del gobierno brasileño al Reino de Portugal. Adivina qué entidad recogió el dinero en la bolsa inglesa. Pues N.M. Rothschild & Sons, el banco fundado por Nathan Meyer Rothschild en Londres en el año de 1811. Pero eso no es todo. En realidad, la deuda original era un préstamo del Banco de los Rothschild al gobierno portugués, por lo que Nathan lo que hizo fue cobrarle a Brasil por haber gestionado el endeudamiento para que pagara la deuda de los portugueses. ¿Qué empresas fundaron en el siglo XIX? Algunos de los mayores negocios fundados por la familia en ese siglo incluyen Alliance Assurance en 1824, aunque hoy en día la aseguradora se llama Royal & Son Alliance. La compañía de trenes Chemin de Fer du Nord, fundada en 1845 por James de Rothschild. La minera Rio Tinto en 1873. La compañía minera y metalúrgica francesa Eramet en 1880. Imerys, otra minera y metalúrgica francesa, creada en 1880. De Beers, dedicada a la explotación y talla de los diamantes más finos del planeta, fundada en 1888, no por un Rothschild, sino por Cecil Rhodes. La mención de Cecil Rhodes nos lleva a la otra gran empresa creada por los Rothschild en el siglo XIX, las colonias británicas en África y Asia. En particular, la familia suministró el capital necesario para crear la colonia de Rhodesia, el dominio personal de Rhodes en África, y que explica que, en realidad, De Beers es una empresa de los Rothschild. Llegaron a tener 41 palacios en el siglo XIX, más que cualquier casa real. Bien vistos, los Rothschild tenían todo para ser considerados una casa real europea en el siglo XIX. Riqueza infinita, castillos, matrimonios endogámicos y poder sobre la guerra y la paz. Acerca de los castillos que llegaron a tener, hay que decir que, para finales de ese siglo, se estimaba conservadoramente que la familia poseía 41 palacetes que superaban un lujo a los de las familias reales más ricas. Parte de esa colección de palacetes son los denominados Palais Rothschild, el conjunto de 5 palacios de la familia en Viena, famosos por las pinturas, estatuas y muebles exquisitos con los que sus dueños los decoraron.
Ya sean los palacios o las bóvedas llenas de oro, nadie contribuyó a crear esa riqueza más que Nathan Rothschild. Pese a no ser el primogénito, Nathan sobrepasó a sus hermanos en habilidad y riqueza. Nathan era el hombre más poderoso de Gran Bretaña, y Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo. No llegó a ser el rey de los judíos, como lo acusaba la prensa, pero sí el rey oculto de Gran Bretaña. Entre 1825 y 1826, él solo era capaz de evitar crisis de liquidez en el Reino Unido, gracias al dinero que inyectaba al Banco de Inglaterra. El primer ministro británico al final de la Primera Guerra Mundial, David Lloyd George, dijo de Nathan: fue el hombre más poderoso en Gran Bretaña. Los Rothschild y el sionismo. Durante los 1870, la familia dio 500.000 francos anuales a una alianza israelita. La relación de la familia con el sionismo nunca fue única. Mientras que algunos de sus miembros llegaron a donar grandes cantidades a organizaciones judías, otros se opusieron a la creación del Estado de Israel. Esto último es paradójico porque fue Walter Rothschild el destinatario de la Declaración Balfour, el documento fundacional del Estado judío, en 1917. En contraste, su sobrino Victor, Lord Rothschild, estuvo en contra de recibir refugiados judíos en 1938. Mucho antes, Alphonse Rothschild, quien tomó el control de la rama británica en 1868, fue uno de los mayores defensores de la causa judía en la familia. Durante la década siguiente, los archivos de la familia muestran que contribuyeron anualmente con 500.000 francos a la Alianza Israelita Universal. Sin embargo, para los Rothschild, comprometidos con Israel, el esfuerzo fue mucho más allá de donar en la dinastía a las organizaciones judías. Así, Edmund James de Rothschild patrocinó el primer asentamiento judío permanente en Palestina en el año de 1882. El mismo varón, a quien en Israel llaman el benefactor, compró al Imperio Otomano entre el 2 y el 3% de las tierras que conforman el actual Estado de Israel. Aparte de tierras y asentamientos, los Rothschild, prosionistas, también invirtieron en negocios y en infraestructura pública. En 1924, el benefactor invirtió miles de francos en negocios semilla, pensando en el futuro Estado. La huella de la familia se ve hoy en día en el edificio de Knesset, el Parlamento israelí, financiado por James E. Rothschild como un regalo para el nuevo Estado, y en el edificio de la Corte Suprema, donado por Dorothy de Rothschild. La decadencia de los Rothschild en Nápoles y Alemania. La rama napolitana de los Rothschild fue la primera en caer en decadencia por razones políticas. La revolución de Garibaldi llegó a Nápoles en 1860, instalando un gobierno provisional. Como los Rothschild napolitanos eran cercanos a Austria y Francia, los históricos enemigos de la independencia italiana, la familia quedó en una posición frágil frente a las camisas rojas garibaldinos. La cabeza local de la familia, Adolf Karl von Rothschild, empeoró esa condición al huir al sur de Italia con el depuesto rey napolitano Francisco II de las dos Sicilias. La rama napolitana esperaba que sus pares de Inglaterra, Francia y Alemania la ayudaran a devolver al rey al trono para continuar con los negocios como siempre. No obstante, los otros Rothschild no estaban dispuestos a sostener las ambiciones de Adolf, lo que causó una cosa poco común en la historia de la familia: una división entre los miembros del clan. Cuando los revolucionarios de Garibaldi lograron la unificación de Italia, la suerte de la casa en Nápoles quedó sellada para terminar cerrando en 1863, después de 42 años de operación. En contraste, la decadencia de los Rothschild en Alemania, su país de origen, no tuvo nada que ver con la política y la economía, ya que todo se debió a la simple biología. En 1901 murió Wilhelm Rothschild, el jefe de la rama, sin herederos varones, marcando así el fin de la casa en Alemania, después de un siglo de operación. No fue sino hasta 1989 que la familia volvió a ese país, cuando las ramas británica y suiza acordaron abrir una oficina en Frankfurt. ¿Te das cuenta de la importancia de este dato? Los Rothschild no operaron directamente en Alemania entre 1901 y 1989, lo que significa que toda la teoría conspirativa sobre su participación en la Primera Guerra Mundial es un bulo y, sin embargo, sirvió para dañar a la rama vienesa de los Rothschild cuando los alemanes intentaran revivir su imperio anexándose a Austria. La caída de los Rothschild de Austria en 1938, con la anexión de Austria a Alemania. La rama austriaca de la familia alcanzó mucho poder durante el siglo XIX, solo por debajo de los Rothschild de Inglaterra,
Pero abriendo el siglo XX, la Gran Depresión comenzaría a desangrarla. En un esfuerzo que sería inútil a la larga, el barón Louis von Schwarz-Rothschild intentó apuntalar el banco Creditanstalt, el banco más grande de Austria, para frenar la catástrofe. El esfuerzo no serviría para mantener a Austria fuera del tsunami económico, pero el golpe mortal contra la familia llegaría una década después, con el Anschluss alemán en 1938. Con la llegada de los invasores alemanes, la persecución contra la familia se hizo implacable. Tuvieron que cederle su banco a los fascistas y huir del país, no sin antes ser despojados de todas sus propiedades. Una de las joyas de esa fortuna fue la colección de palacetes de los Rothschild en Viena, de la que hablamos antes, que fueron confiscados junto a su inigualable colección de arte. Por suerte, todos los miembros de esta rama de la familia escaparon de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos se refugiaron en Estados Unidos y solo volvieron a Europa cuando todo terminó. El gobierno austriaco les devolvería una porción de sus propiedades en 1999, pero la mayor parte de lo que les robaron permanece desaparecida. La nacionalización del Banco Rothschild en Francia en 1982. Aunque ligeramente menos poderosa que la rama británica, los Rothschild también se establecieron en Francia, a través de dos ramas de la familia. La primera es la de James Mayer de Rothschild, que se enriqueció con la construcción de trenes y la minería después de las guerras napoleónicas. Como pasó en Inglaterra, podría decirse que fue gracias a James que Francia se convirtió en una potencia industrial en el siglo XIX. Su poder llegó a su cenit en 1980, una fecha en la que su operación reunía a 2.000 empleados y generaba 26.000 millones de francos anuales, o unos 5.000 millones de dólares según el cambio de la época. Pero en 1982, el gobierno francés heriría de muerte la operación de esta rama de la familia. Ese año, el presidente socialista François Mitterrand nacionalizó la banca de los Rothschild y la renombró como Compagnie Européenne de Banque. La cabeza de la familia, el barón David de Rothschild, con solo 39 años, decidió quedarse y reconstruir su imperio de la nada. Su primer paso fue levantar la Rothschild and Asset Bank, que empezó con solo 3 empleados y un capital de solo $1 millón. El titánico esfuerzo del barón, más la ayuda de las otras ramas de la familia, hizo que hoy la operación de París tenga 22 socios internacionales y que contribuya con una buena parte de la operación global de los Rothschild, luego de haberse fusionado con la rama británica. La otra rama de los Rothschild franceses fue fundada por Nathaniel de Rothschild, que, aunque nació en Londres, se mudó a París en 1850 para trabajar con su tío. Fue Nathaniel quien creó la marca Chateau Mouton Rothschild. Su tío completó la llave comprando el vecino Chateau Lafite para hacer de esta rama de la familia los amos del vino francés. El Banco Rothschild en Inglaterra continúa operando hasta la fecha. Antes mencionamos que a la muerte de Nathan, su hijo Lionel se hizo cargo del Banco Rothschild en Inglaterra, al que poco después se unió su hermano Anthony Gustav Rothschild. Ya mediado el siglo XX tomó las riendas Sir Evelyn de Rothschild, esta línea de sucesión a la que se sumó David René de Rothschild. Una vez que se retiró Sir Evelyn, permite que el Banco Rothschild en Inglaterra se mantenga en operación hoy en día. Sin embargo, esta sucesión inglesa nos enseña algo más del alma de la familia Rothschild. Mientras que Anthony de Rothschild fue herido combatiendo en la Primera Guerra Mundial y otro de sus hermanos, tío de Sir Evelyn, murió en las trincheras, este último abandonó la universidad sin graduarse y se dedicó por años a gastar su fortuna en viajes, jugando al polo y comprando autos. No fue sino hasta que cumplió 26 que Sir Evelyn decidió unirse al N.M. Rothschild & Sons. ¿Qué empresas tiene actualmente el grupo Rothschild? Desde finales del siglo XIX, la mayoría de los Rothschild escogió vivir de bajo perfil. Para lograr su objetivo, donaron edificios emblemáticos, así como obras de arte a la caridad, pero sobre todo, evitan exhibir su riqueza. Ese movimiento, que tiene un trasfondo político, va aparejado con un redimensionamiento de sus negocios que hoy opera a una escala más pequeña, que tratan de compensar ampliando su abanico de intereses. Hoy, los Rothschild tienen participaciones en el sector inmobiliario, los servicios financieros, energía, minería y vinatería, entre otros. Todos esos negocios se concentran en el grupo Rothschild, aun cuando formalmente se les denomina Rothschild & Co., un banco de inversión con su sede en París. Este grupo es el núcleo de la operación de la familia,
aunque lo administran solo las ramas británica y francesa fusionadas. Copiando el modelo de división de la familia, los negocios agrupados bajo el paraguas de Rothschild & Co. se dividen en 3 ramas principales: fusiones, adquisiciones y asesoramiento estratégico, asesoría y reestructuración de deuda y asesoría en renta variable y mercados de capital. En la primera rama de negocios, Rothschild & Co. no tiene competencia, incluso hoy. En 2018 fue el primer banco del mundo por cantidad y montos de fusiones y adquisiciones. Por su parte, la rama dedicada a la renta variable y al mercado de capital acumula en su portafolio 8.000 millones de euros. Junto a estas ramas principales está todo el negocio de la vinatería, que ya mencionamos, y que abarca mucho más que el mercado francés, porque los Rothschild poseen viñedos en América del Norte y del Sur, Suráfrica y Australia. Pero para saber el nombre y el número real de las empresas del grupo, necesitaríamos años para revisar los registros mercantiles en 3 continentes, porque la estructura del grupo replica la endogamia de los matrimonios de la familia. Así, por ejemplo, Rothschild & Cie Bank controla la operación bancaria del grupo en Francia y en el resto de Europa continental, mientras que Rothschild Continuation Holding AG controla otros bancos, incluyendo el NM Rothschild & Sons en Londres. No obstante, resulta que Rothschild Continuation Holding, registrada en Suiza, es controlada por Concordia BV, una firma holandesa del grupo, que a su vez es administrada por Paris Orleans, una compañía francesa que responde a Rothschild Concordia SAS. Esta sí es una compañía del holding familiar. ¿Por qué esta estructura tan complicada? Pues porque así pagan menos impuestos. Ahora bien, todo el éxito en esos negocios no oculta un error histórico del que los mismos Rothschild se arrepienten. Veamos. El peor error de los Rothschild fue nunca abrir un banco en Estados Unidos. Les ganó JP Morgan. Viendo su expansión financiera por el mundo, resulta incomprensible el peor error de los Rothschild, nunca haber abierto un banco en Estados Unidos. A la legendaria familia le ganó JP Morgan en su propio terreno. Esto lo reconoció Sir Evelyn de Rothschild, quien dijo: «Nunca tomamos la iniciativa en América, y ese fue uno de los errores que cometió mi familia». ¿Por qué? Luego de acumular la experiencia de 200 años de éxitos en las finanzas mundiales, los Rothschild ignoraron a Estados Unidos. No hay ninguna explicación racional posible. La misma historia de la familia la llevaba a expandirse naturalmente hacia Estados Unidos. Después de todo, eso fue lo que hizo a medida que el capitalismo se fue consolidando. Al otro lado del Atlántico, cuando Estados Unidos salió de su guerra civil, concentró todos sus recursos en superar al viejo mundo. Banqueros europeos menos sagaces que los Rothschild advirtieron el movimiento y comenzaron a invertir en el país del futuro. Solo podemos pensar en el carácter aristocrático y profundamente conservador de los Rothschild como intento de explicarnos su pifia histórica. Obsesionados con el abolengo y el dinero viejo, los Rothschild siempre despreciaron las fortunas del Nuevo Mundo, surgidas de la noche a la mañana, gracias al esfuerzo de hombres sin tradición que se hicieron a sí mismos. Después de todo, los Rothschild se comportaron siempre como una especie de casa real europea, y posiblemente concibieron que los príncipes de sangre azul no se debían mezclar con nadie de Chicago o Nueva York, aunque fuesen más ricos que ellos. Durante el siglo XIX y el inicio del siglo XX, las finanzas mundiales fueron dominadas, durante el mismo periodo, por 5 ramas de una misma familia, los Rothschild. Guerras, revoluciones y la miopía ante los cambios fueron quitándole poder. Hoy no son ni la sombra de lo que fueron en su apogeo, pero la leyenda de los Rothschild continúa. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así, entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el peor error de la familia Rothschild, su origen, cómo hicieron su fortuna y cómo fue su decadencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.